Capítulo 52. Mente maestra. A medida que se adentraba en la cueva, empezaba a descender más profundamente bajo tierra. Al cabo de una hora ya se encontraba a cientos de kilómetros de profundidad. Los Zek que encontraba eran cada vez menos numerosos, pero también cada vez más fuertes. Cada Zek que encontraba ya era comparable a los de clase A de alto nivel y más de ellos incluso superaban ese nivel por un margen. Extrañamente todos los Zek tenían rostros de Saiyan, no se veían de otras razas. Aunque su fuerza había crecido mucho, para Broly seguían siendo todos iguales, ya que aniquilaba a todo el que se cruzaba en su camino. Incluso antes de sus 3 semanas de entrenamiento, no habrían sido rival para él, y menos ahora. Al cabo de un rato, una luz brilló al final del túnel. Extrañamente era una luz blanca y brillante. Broly pensó, si hubiera luces bajo tierra habría sido magma, pero no sintió ningún aumento de temperatura. Sin dudarlo, voló hacia la luz, solo para entrar en un túnel blanco y liso. Broly se quedó atónito. Aunque los Z no eran tontos, no estaban al nivel de construir algo a este nivel bajo tierra. Sus tácticas en la guerra y su comportamiento demostraban que solo tenían cierto grado de inteligencia y, con la excepción de Paragus y Cereza, no había indicios de una posible comunicación. En general, solo se les consideraba bestias. Broly se detuvo un momento, pero aún estaba en su forma legendaria, así que no tardó más de un segundo en avanzar. Actualmente no podía pensar razonablemente. Solo pensó que era un poco extraño antes de proceder a seguir adelante. Con su arrogancia y rabia amplificadas, no tenía sentido del peligro si la amenaza no era inminente. Salió disparado por el túnel. No se detuvo más mientras buscaba más Zs para matar. Tras un minuto de túnel recto, se encontró con una bifurcación. Miró a ambos corredores para ver si podía percibir alguna fuerza vital en alguno de los dos túneles. No tuvo que investigar mucho más ya que vio a un Saiyan con líquido negro corriendo por sus venas precipitándose hacia Broly desde el pasillo de la izquierda. El Saiyan gritó mientras lanzaba un puñetazo. Broly ladeó la cabeza, esquivando el puñetazo con facilidad. Agarró la cabeza del Saiyan y la estampó contra la pared. Sorprendentemente, la pared era increíblemente dura y no cedió en absoluto. Sin embargo, la cabeza cedió al impacto, convirtiéndose instantáneamente en una papilla sanguinolenta. Pintó la pared de rojo con líquido negro mezclado en ella. TCH, el corredor de la izquierda es entonces. Miró hacia abajo del túnel, antes de que de nuevo comenzó a acelerar más abajo, sin darse cuenta de que el líquido negro seguido y entró en su cuerpo. La situación en la que fue atacado en una bifurcación, se repitió numerosas veces. La única diferencia era que los enemigos eran cada vez más fuertes. Una hora de esta farsa continuó hasta que entró en una enorme sala blanca. Una gigantesca esfera negra quedó suspendida en el aire. Giró lentamente y, de repente, estalló un hilo negro que parecía una llamarada solar. Parecía un sol, salvo que no desprendía calor ni luz. Ni siquiera afectaba a la luz de las paredes. Pero tenía fuerza vital. No solo era enorme, era indescriptible. Era realmente un sol hecho de fuerza vital. Broly agitó su mano. Una docena de esferas de ki salieron disparadas de su mano en dirección al sol negro. Se parecía a la fuerza vital del C, e incluso Broly se sintió un poco amenazado por ella. Pero antes de que pudieran alcanzar el sol, apareció un borrón. Las esferas de ki se reflejaron, dirigiéndose directamente hacia Broly, alcanzándole a una velocidad incluso mayor que la que él las disparó. Broly se burló de la escena. Produjo una onda de choque de ki, desviando las esferas de ki, que explotaron a su alrededor. Inesperadamente, las esferas no dañaron las paredes ni el suelo, que seguían inmaculados. Miró a la figura que había aparecido, pero no era más que un rostro desconocido. Era un Saiyan con cola. Broly detectó su energía y su fuerza vital no mostraba ninguna diferencia en comparación con las personas normales. Con la falta de líquido negro en las venas, era obvio que esta figura no estaba siendo controlada. La figura fruncía el ceño mientras miraba a Broly. El Saiyan murmuraba algo aparentemente sumido en sus pensamientos. ¿Quién eres? Broly habló con su aura inconscientemente activada. Su voz resonó en la sala mientras presionaba a su oponente. El Saiyan entrecerró los ojos al sentir la presión. No esperaba que ya fueras tan fuerte, por eso tuve que poner en marcha mi plan antes de tiempo. Bueno, ya no importa, ya estás aquí. Broly miró hacia la entrada por la que había venido, viéndola desaparecer por completo. Enarcó una ceja, antes de sonreír. ¿Y bien? Ahora me has atrapado, ¿qué vas a hacer? ¿De verdad crees que puedes vencerme? ¿Ganarte?
Jajaja, nunca tuve intención de luchar contigo. Nunca fui fuerte, no necesito fuerza para cumplir mi sagrada misión. Como si nada, el sol negro comenzó a retorcerse y lentamente se dirigió hacia Broly. HMPH. ¿De verdad crees que me voy a quedar aquí parado y hacer? De repente dejó de hablar. No podía moverse, estaba clavado en su sitio. No importaba cuánto lo intentara, estaba arraigado al lugar. El sol se acercaba sin cesar, no tardaría en alcanzarle. Miró hacia sus pies, pero no vio nada que lo detuviera. Por el rabillo del ojo vio algo negro que se retorcía en su brazo. Sus venas empezaron a volverse negras. El líquido negro que controlaba a todos los Saiyans que encontraba corría ahora por sus venas. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Jeje. Sabía que no podría contigo, así que preparé a mis últimas marionetas. Si el huésped anterior moría, el líquido de su interior invadiría al ser vivo más cercano. Especialmente puse muchas esperanzas en tus padres, al menos no borrarías sus cuerpos por completo, ¿verdad? Y hacerte saber que solo estaban parcialmente controlados seguramente también te enfurecería. Ni siquiera notarías que un poco de líquido invadió tu cuerpo. Especialmente hice mi plan a prueba de tontos, haciendo parecer que es lo mismo que mis recolectores de fuerza vital. Creo que los llamas Cs. Sí, si un poco de líquido tocara tu cuerpo y aparentemente desapareciera, no sospecharías mucho, ¿verdad? Después de todo, los C desaparecen también. Bueno, después de lo que vi, todos mis pensamientos fueron en vano. Narrador. Broly está en problemas. El sol se acerca lentamente, pero nuestro héroe no tiene forma de escapar. ¿Qué hará? ¿Escapará del sol o será devorado por él? Descúbrelo en el próximo capítulo de Broly el Saiyan de leyenda. Capítulo 53. Lucha. Por mucho que Broly luchara, no podía moverse debido al líquido. Activó su ki, intentando evaporar el líquido o al menos expulsarlo. Broly no se preocupó por las heridas que pudiera sufrir, sino que dejó que su ki recorriera todo su cuerpo. Poco a poco fue capaz de alejarlo, pero no llegaría a tiempo. El sol lo alcanzaría antes de que pudiera disminuir el control que tenía sobre él. Incluso quiso usar su fuerza vital, pero no conocía ninguna forma de atacar con ella y parecía que se alimentaba de ella, haciéndose más fuerte a medida que devoraba fuerza vital. Probablemente esa era la forma que tenían los líquidos de asegurar su fuente de energía. Si su anfitrión estaba vivo, podría seguir viviendo también. ¿Cómo te atreves a apoderarte de mi cuerpo? Te evaporaré hasta la nada. Aunque no sabía cómo usarlo, a medida que su situación se volvía más grave, empezó a ponerse furioso e inconscientemente usó su energía emocional, destruyendo el líquido a su mayor velocidad. La cantidad de presión y ki que desprendía en ese momento era irreal. El Saiyan también tenía cara de sorpresa, sintiendo la presión en su cuerpo. Ni siquiera fue el objetivo de la energía, ya que Broly se centró en deshacerse del líquido, pero el Saiyan aún tuvo que distanciarse de Broly. Jajaja. ¡Excelente! Cuanto más fuerte seas, menos tensión sufrirá tu cuerpo después de que él tome el control. Renace Broly, acepta tu destino. Broly lo fulminó con la mirada, su rabia ya estaba al máximo. Su fuerza siguió aumentando hasta que extrajo suficiente líquido para moverse, pero en cuanto quiso hacerlo, el líquido pareció quemarse. Broly solo sintió que perdía momentáneamente el control sobre su ki hasta que el líquido desapareció por completo, pero ya era demasiado tarde. El sol negro ya había alcanzado su cabeza, envolviéndola. Broly sintió que se ahogaba, ya que estaba atrapado dentro del sol. Poco después le envolvió por completo. Tan pronto como todo su cuerpo estuvo dentro del sol, sintió que empezaba a invadir su cuerpo. Se dirigió directamente a su centro de ki. Si lo alcanza, estoy completamente perdido. Sin mi ki no seré capaz de luchar más. Intentó expulsarlo con su ki, pero su fuerza era abrumadora. Este sol está hecho de fuerza vital, no creo que no sea capaz de absorberlo. Pensando en ello, inmediatamente comenzó su absorción. Cada trozo de fuerza vital que invadía su cuerpo era instantáneamente atacado por su ki, separando el vínculo que tenía con el sol que se convertía en propietario. En cuanto la fuerza vital dejó de pertenecer al sol, la absorbió en su cuerpo. La tremenda cantidad de fuerza vital que tenía el sol, le parecía interminable a Broly. No podía imaginar ser capaz de absorber toda esta energía sin sobrecargar sus células. Sería esencialmente lo mismo que su problema de ki desbordante que tuvo en el pasado, solo que mucho peor. Estaba en un nivel totalmente diferente, que él no creía que fuera capaz de manejar. La fuerza vital que absorbía llenaba cada rincón de su cuerpo.
Sus huesos, órganos, sangre, músculos, piel, cada célula de su cuerpo estaba llena de fuerza vital. No pasaría mucho tiempo antes de que esas células estallaran, matándolo al instante. El Saiyan frunció el ceño, pues ya llevaba una hora esperando los resultados, pero no veía ningún progreso. Primero quiso esperar, ya que planeó esto durante años. No creía haber cometido ningún error, pero ya debería estar hecho. La única razón por la que no lo estaba, sería que era obra de Broly. Entonces se dio cuenta. Está absorbiendo fuerza vital. Joder. Con razón la cantidad de fuerza vital que obtuve recientemente disminuyó, él la estaba absorbiendo. Le entró el pánico por un segundo, pero volvió a sonreír. Ah. No te preocupes. No podrás absorberla toda. Probablemente solo puedas absorber, ¿qué? ¿El 1%? Será más que suficiente para devolverle la vida. Realmente me has dado una sorpresa. Pensar que tus células son capaces de absorber fuerza vital, qué habilidad tan peculiar. Pero al final, se apoderará de tu cuerpo pase lo que pase. Jajajaja, Broly aún podía oírle y estaba completamente cabreado, pero sabía que ya no podía hacer nada. Ya estaba lleno hasta los límites. Incluso su cola había vuelto a crecer debido a la enorme cantidad de fuerza vital. Estaba tan lleno que ni siquiera podía mover su ki, ya que estaba suprimido por el océano de fuerza vital, haciéndole imposible absorber más. Sin que nada detuviera ya su camino, invadió lentamente su centro de ki. En su interior fluyó hacia la perla negra, siempre presente pero también inamovible por cualquier cosa que Broly hubiera hecho en el pasado. La fuerza vital pareció desvanecerse tras entrar en contacto con la perla, pero Broly pudo darse cuenta de que la perla estaba absorbiendo la fuerza vital. Empezó a girar mientras absorbía la fuerza vital y solo se aceleró a medida que avanzaba el tiempo. Joder. ¿Es por esto por lo que me ha atacado? ¿Esta perla es otra alma? Mierda. Si gana más fuerza devorará mi ki como yo hice con el remanente del alma original. Si se hace más fuerte que yo, no tardaría en apoderarse de todo mi cuerpo. Tengo que impedir que absorba más. Debo absorber más o evitar que invada mi centro de ki, pero ¿cómo puedo escudarlo? Ya no puedo sacar nada de ki. La única manera es absorber más, pero mi cuerpo no puede absorber nada porque no puedo usar mi ki. Piensa, Broly. Piensa. Espera. No puedes usar ki. Esto es todo. Ah, cabrón, este es mi territorio. Mi fuente de ki. No puedo usar ki en ningún otro lugar del cuerpo, pero aquí nunca perderé el control. Ahora sé obediente y sé absorbido por mí. Usó su ki en su centro, para atacar la fuerza vital invadida antes de guiarla a su fuente de ki, donde se generaba el ki. También era la fuente de su fuerza vital, que compensaba su continuo aumento de ki. Era la fuente de su capacidad para manipular y generar fuerza vital. Parecía como si estuviera entrelazado con su ki, pero todavía estaban separados el uno del otro. Esta era su mejor oportunidad, absorber esta fuerza vital en su propia fuente. Aunque Broly no podía absorber todo lo que invadía su centro de ki, aún así era tremendamente más rápido de lo que podía hacerlo la perla negra. Comenzó a reunir la fuerza vital sin dueño hacia su fuente, haciéndola más pura y rica en el proceso. Creció hasta el punto de licuarse y luego solidificarse lentamente en una perla verde brillante. Era mucho más pequeña, pero empezó a crecer a gran velocidad. Narrador. Broly usó su ingenio para encontrar una solución, pero ¿será suficiente para evitar que el alma en su cuerpo gane fuerza? ¿Podrá evitar que su cuerpo sea controlado? Descúbrelo en el próximo capítulo de Broly el Saiyan de leyenda. Capítulo 54. Rescate. Pasó otra hora y seguía sin haber movimiento de Broly. El Saiyan se puso ansioso pues sabía que algo iba mal. Había pasado tanto tiempo y aún no había cambios en el aura de Broly, lo que significaba que Broly aún tenía el control. Esto es imposible. Puedo detectar claramente que ya está rezumando fuerza vital. Ya debería haber superado sus límites. ¿Pero por qué? ¿Por qué aún no hay cambios? Lo he calculado todo perfectamente. Aunque fuera 10 veces más fuerte, sería imposible que absorbiera toda esta fuerza vital. ¿Qué puedo hacer? No hay manera de que pueda cumplir mi misión ahora. Habría fracasado. No puedo revivir a mi señor. Inconscientemente dio unos pasos hacia atrás y su cuerpo tembló ligeramente ante este pensamiento. ¡No! Incluso si no puedo revivirlo ahora, tiene que haber una manera de revivirlo. Si esta cantidad no es suficiente, reuniré más, aunque signifique absorber un universo entero. No habrá forma de que puedas absorberlo la próxima vez. Flu. Debería irme. Dejó de hablar al ver que el sol se desvanecía por completo.
Rápidamente se puso dos dedos en la frente, concentrándose en algo, pero antes de que pudiera hacer nada, algo le hizo estremecerse rompiendo inmediatamente su concentración. No podía tener un pensamiento coherente. Sus párpados empezaron a temblar y el sudor apareció en su frente. Tras un minuto intentando teletransportarse, ya había empapado su ropa de sudor. Las lágrimas empezaron a correr por su mejilla mientras abría lentamente los ojos. Vio a Broly flotando frente a él a solo unas decenas de centímetros. Miró fijamente los ojos amarillos que parecían clavarse profundamente en su alma, aterrorizándole hasta la médula. Lo siento, mi señor, he fallado. La sangre goteaba de su boca y las luces de sus ojos se desvanecieron rápidamente, quedándose sin vida mientras seguía mirando a los ojos de Broly. Broly frunció las cejas. Quería capturar a ese Saiyan y sacarle cualquier información, pero no podía evitar que muriera. Parecía que había hecho una salvaguarda, para que no lo capturaran. Broly se miró las manos. Ya había vuelto a su forma básica. Ahora era consciente de lo que dormitaba en su interior y tendría que prepararse para contrarrestarlo. Parecía que un alma antigua dormitaba en su interior e incluso como Super Saiyan legendario no podía afectarla en absoluto. Estaba muy por encima de su poder actual. Creía que al menos necesitaría convertirse en un dios antes de poder hacerle algo. Tal vez necesite usar Akai en él. Teóricamente no debería ser capaz de hacer nada ahora, si no lo alimenta con más fuerza vital. Por supuesto, tenía claras las consecuencias si se equivocaba. Todavía se sentía amenazado mientras lo miraba con su ojo interior. No aumentó de tamaño, pero tenía un extraño brillo mientras giraba lentamente dentro de su centro. Seguía sin desprender energía, pero mientras absorbía fuerza vital se dio cuenta de que solo ocultaba una tremenda cantidad de energía. No era ninguna energía con la que Broly hubiera interactuado antes. Puso este pensamiento en el fondo de su mente. Levantó la vista y vio que estaba rodeado por un montón de Cs con caras. Parecían atraídos por su fuerza vital, pero no se acercaban. Estaban asustados pero no podían dejar escapar esa tentación que era Broly. De repente, un Saiyan con un líquido negro corriendo por sus venas se acercó por la espalda. Los Cs se separaron y le abrieron paso. ¡Qué día tan delicioso! Ya no tengo el control y ahora toda esta fuerza es mía, solo mía. Con esta fuerza me será fácil matar a Frieza, construir un imperio y gobernar este universo. Ahora hasta una deliciosa presa se me ha ofrecido. Ah. Aunque ambos somos Saiyans, el Lifefo dejó de hablar después de que Broly le asestara un tajo lento con la mano. Imposible, el Saiyans cayó de rodillas. Una línea roja apareció desde su frente hacia abajo, dividiendo su cuerpo en dos mitades. Las dos mitades se separaron mientras las dos partes caían al suelo. Con otro golpe de su mano todos los Cs en su camino fueron cortados por la mitad. Ahora no podía usar Ki, pero su fuerza corporal, alimentada por la fuerza vital, era capaz de crear tajos de viento que los atravesaban como un cuchillo caliente la mantequilla. Casualmente se deshizo de estos Cs, que serían capaces de gobernar una galaxia con su fuerza, en apenas un segundo. Caminó hasta la entrada por la que apareció el Saiyan y procedió, con el cadáver del culpable bajo los brazos, a caminar más adentro. Tras la muerte del Saiyan todas las puertas parecían haberse abierto, Broly no sabía por qué pero por la forma en que el Saiyan se suicidó, parecía que podía hacerlo telepáticamente. Ahora después de su muerte todas las puertas volvieron a su posición predeterminada. También parecía haber comandado a los Cs de esta manera. La pequeña inteligencia que parecían tener se desvaneció mientras se alborotaban e incluso se mataban unos a otros. Al cabo de un rato, llegó a una sala llena de monitores que mostraban diferentes escenas. Todos mostraban la perspectiva de los C que recorrían los pasillos. Le llamó la atención un monitor que mostraba diferentes Saiyans durmiendo. Poco a poco se iban despertando uno a uno. Broly continuó y buscó en esta base subterránea hasta que encontró una habitación con decenas de Saiyans sentados en el suelo y consolándose unos a otros. Al entrar en la habitación, llamó la atención de los Saiyans. Lo observaron. Vieron que a diferencia de ellos, él no tenía ningún líquido negro dentro de sus venas, lo que significaba que no estaba controlado. Algunas miradas se volvieron hostiles. Se levantaron pero no se acercaron a él. «Le perteneces», gritó uno de ellos mientras señalaba al Saiyan que tenía bajo los brazos. Inmediatamente lo reconocieron ya que fue el que experimentó con algunos de ellos. ¿Pertenecerle? ¿Por qué iba a entrar con él inconsciente en una sala de enemigos potenciales? ¿Sois estúpidos? Estoy aquí para rescatarte. Dejad de hablar y seguidme.
Algunos fruncieron las cejas en señal de insatisfacción, pero la mayoría se echó a reír y soltó suspiros de alivio. Ya veían que el que lo manipulaba, muerto o inconsciente en manos de este joven Saiyan. Su fuerza debía ser tremenda para derrotar a aquel, al que no podían esperar derrotar. Por eso también dudaron en hacer un movimiento al principio. Le siguieron mientras charlaban alegremente. Broly dio algunas órdenes para recoger cualquier cosa que pareciera de importancia. Se encontraron con algunos Cs, pero fueron rápidamente cortados en pedazos por Broly. Los demás se quedaron asombrados al ver esto. La fuerza de este joven Saiyan estaba muy por encima de lo que ellos podrían haber conseguido jamás. Incluso aquellos que estaban confiados por la nueva fuerza que ganaron a través de los experimentos, no pensaban que podrían derrotar al que los controlaba menos al que derrotó a esa misma persona. No resistirían ni un segundo contra el joven Saiyan, pensaron todos al unísono. Capítulo 55. Pistas. Después de recorrer algunos pasillos, reunieron todo tipo de información sobre el líquido y los Cs. Decía que todo tenía su origen en el Señor. El Señor los creó, para poder, en el futuro, apoderarse del cuerpo de Broly. Dejó atrás una bola de energía que podía otorgar vida a criaturas específicamente para recolectar fuerza vital. Los recolectores de fuerza vital mataban y robaban toda la fuerza vital que podían hasta que eran derrotados o destruidos intencionadamente, ya que solo podían aumentar hasta cierto nivel de fuerza. La fuerza vital que habían reunido hasta ese momento se acumulaba automáticamente en una perla de fuerza vital. Esta perla sería atraída por la perla alma que estaba colocada dentro del cuerpo de Broly y al final se fusionaría con ella. El alma necesitaría una enorme cantidad de fuerza vital para curarla y despertarla. Si consigue despertar, el Señor sería capaz de apoderarse del cuerpo en el que se encontraba, sin importar lo fuerte que sea el anfitrión. Para entonces, la misión habría tenido éxito. Broly pudo sentir la confianza que tenía el Señor al leer esas afirmaciones. Afortunadamente, el alma no tenía en cuenta el hecho de que Broly podía manipular la fuerza vital y hacer suya la perla de fuerza vital. Al parecer, después de que entrara en su centro de ki, Broly rompió accidentalmente la perla y atrajo sus fragmentos a su propia fuente, creando esencialmente su propia perla a partir de las partes. Teóricamente, también debería poder fusionar la perla con su alma, haciéndola aún más fuerte, pero Broly no sabía cómo podría lograrlo, ya que no tenía una idea clara de cómo o dónde debía fusionarla para empezar. No había mucha información al respecto en las instrucciones. No era necesario, ya que habría sido un proceso automático. La perla verde parecía apenas movida por su manipulación o su ki. Por ahora, la dejaría en paz. Quería dejar que su cuerpo descansara y digiriera la energía recibida. Broly entró en lo que parecía ser el dormitorio de los Saiyans. Buscó en la habitación alguna nota adicional y la encontró después de un rato. Debajo de la cama, ¿en serio? Un diario, vaya. Broly leyó el diario mientras esperaba a que los demás terminaran la búsqueda. Lo que leyó le asombró. Comienza con él deificando a este señor. Aparentemente, ese señor era un Saiyan realmente viejo y poderoso. Incluso comparó a su señor con los dioses de la destrucción y sus ángeles. Escribió que había pocos que pudieran igualarle y que solo pudo ser herido de muerte porque los dioses se confabularon contra él. Al parecer, le temían por su fuerza y su crueldad, lo que hizo que se unieran y lucharan a muerte contra él. Broly frunció las cejas al leer esto. Nunca se mencionó nada en la serie sobre un enemigo tan aterrador. El señor también fue referido como el verdadero dios Saiyan, lo que apuntaría a Yamoshi, pero no tiene sentido. ¿Por qué seguirían existiendo los Saiyans si los dioses temieran tanto a uno de ellos? ¿Por qué dejarían vivir a Goku y Vegeta con la fuerza que demostrarán en el torneo de poder? Broly sacudió la cabeza, confundido. Si realmente es Yamoshi, entonces tal vez yo heredé sus poderes y por eso soy el único al que pudo dominar. Pero, ¿y Kale? ¿No es también una Super Saiyan legendaria? ¿No sabía de ella? ¿Y cómo coño sabe de mí? ¿No es un Saiyan de la antigüedad? ¿Cómo es que sigue vivo y tiene seguidores? Bueno, todo es suponiendo que efectivamente sea Yamoshi, pero ¿y si no lo es? Tal vez lo que escribió no sucedió todavía. ¡Ah, mierda! A la mierda con esto. No puedo obtener una respuesta ahora, tal vez si soy capaz de interactuar con los dioses, obtendré más información. Pero esto me demuestra que no puedo confiar plenamente solo en lo que vi en la serie. Este universo probablemente contiene mucho más de lo que vi en la serie de televisión. Con este pensamiento en mente, leyó todo el libro.
El Saiyan escribió sobre el hecho de que utilizaba específicamente este planeta porque el espacio y el tiempo a su alrededor eran desordenados. Así le resultaba más fácil secuestrar a otras razas en este planeta, ya que lo haría menos detectable para los dioses, facilitando la evasión de sus sentidos. También utilizaba el espacio roto para conectarse a otros lugares con espacio roto también. Los guiaba a través de la grieta de las nubes hasta este planeta y luego los dejaba procrear para tener un suministro interminable de razas fuertes con mucha fuerza vital, con las que luego alimentaba la perla de fuerza vital. También fue él quien retrasó la llegada de Broly, tanto como pudo, para que no se hiciera demasiado fuerte. La fuerza que Broly tenía ahora era en realidad bastante cercana a la estimación de los Saiyans. Por desgracia para él, no tuvo en cuenta el cristal de sangre madre que Broly consumió, otorgándole la capacidad de robar la misma fuerza vital que estaba destinada a curar el alma. También se decía que el Saiyan utilizó una parte del poder de sus señores, pero él no sabía qué utilizó exactamente, ya que no había nada extraordinario en el cadáver. Realmente escribió todo obedientemente, pero no mencionó el nombre de su señor. Obviamente no esperaba fallar, pero ¿por qué omitir algo así? Bueno, también omitió cómo llegó a saber de este antiguo Saiyan y cómo revivirlo. Probablemente solo jugó a lo seguro. Después de una hora terminaron de buscar y estaban listos para partir. Antes de ir a la entrada, Broly corrió por todos los pasillos blancos para comprobar si había algún C escondido y los mató uno a uno. Después se dirigieron a los túneles de la cueva y salieron. Cuando salieron volando de la cueva, algunos de los Saiyans se arrodillaron y tocaron tierra, dejando que la tierra se desmoronara entre sus dedos. Hacía años que habían perdido el control, era comprensible que quisieran saborear el momento. Algunos también mostraron sus ganas de luchar, ya que algunos de ellos empezaron a hacer sparring entre ellos. Eran mucho más fuertes que cualquier otro Saiyan sin la transformación Super Saiyan, lo que Broly dedujo de sus cuerpos cambiados. Aunque eran mucho más fuertes, algunas partes de ellos estaban completamente negras por el líquido. Broly no sabía si podrían sacar este líquido negro para prevenir cualquier efecto secundario como que fueran controlados en el futuro. Muy bien. Nos iremos a nuestro actual cuartel general. Síganme. Broly voló con el grupo a remolque. Tras distanciarse un poco, miró hacia atrás e hizo que alguien lanzara una esfera de fuerza vital a la entrada de la cueva. Tras un momento de silencio, todo estalló en una enorme explosión, destruyendo por completo el suelo de los niveles superiores de la cueva. Los pasillos y el dormitorio de los Saiyans no se vieron afectados por esto, ya que esa parte fue creada con un material increíblemente resistente. Los que tenían rostro eran más inteligentes que sus contrapartes sin rostro. No quería recorrer todas las cuevas laterales para matarlos uno por uno, así que para evitar problemas en el futuro quería que todo el lugar volara por los aires y matara a cualquier C que intentara escapar. Capítulo 56. Regreso. Broly los condujo hacia Elpis. En el camino de vuelta se cruzaron con Kana, Alea y Taro. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó Broly al ver a los otros dos, que se suponía que estaban en la ciudad. También miró a Kana, que seguía aquí donde empezó a atacar a los Cs. Parecía que había escuchado sus órdenes y no se acercó más. Taro respondió inmediatamente. Tío, realmente te has tomado tu tiempo. Han pasado varias horas, me aburría como una ostra. El suspense me ha matado. ¿Ya has terminado? ¿Me has dejado algo? Alea negó con la cabeza. No le hagas caso, estábamos preocupados y queríamos saber cómo estabas. Por cierto, Aize está explorando la zona. Ya le he enviado una señal de que has vuelto. De acuerdo. Hablaremos cuando estemos de vuelta. La primera prioridad es llevar a esos tipos detrás de mí a cuarentena. Los Saiyans se sorprendieron por lo que dijo. No me mires así. Todavía tenéis ese líquido en el cuerpo, hasta que no sepamos con seguridad que no sois una amenaza para la ciudad, os vais a quedar fuera de la ciudad para que os hagan pruebas. Pensaron que podían relajarse por ahora, pero parecía que les esperaban un montón de revisiones. Cuando volvieron a Elpis, les vigiló hasta que un montón de científicos estuvieron allí e hicieron pruebas sobre pruebas. Ya les había hablado a Hine y a Dad de estos nuevos Saiyans y ellos inmediatamente hicieron sus preparativos. Probablemente vivirían fuera de la ciudad durante algunas semanas, tal vez incluso más. Aunque como orgullosos Saiyans estaban descontentos con el trato que recibían, de alguna manera entendían el punto de vista de la ciudad y no dijeron nada. Otra gran razón por la que no expresaron ninguna queja fue probablemente porque se sentían intimidados por Broly. Con su fuerza, inconscientemente lo trataban como si fuera el rey.
Broly y los demás S-Fighters fueron a informar al señor de la ciudad y a los demás líderes. Les contó lo sucedido y muchos de ellos se enfurecieron al saber que un Saiyan, la raza de los recién llegados, era el culpable de su guerra de años. Broly, por supuesto, no les habló del alma que llevaba dentro. Eso solo los aterrorizaría y los haría más hostiles hacia él, así que se limitó a evitar esa pequeña parte. Además de estar cabreados, también estaban muy contentos de que Broly confirmara haber acabado con la guerra. La información que reunió dentro de la base subterránea será revisada y comprobada por si pudieran utilizarla de alguna manera. También enviaron inmediatamente parte de su ejército y científicos hacia esa base para hacer una búsqueda exhaustiva y analizar el material que Broly mencionó. Después de relatar toda la experiencia de su lucha, incluyendo la parte en la que el Saiyan intentaba revivir a alguien, su mirada hacia Broly cambió drásticamente. Aunque todavía no sabían que el Saiyan lo había atacado específicamente a él, seguían aterrorizados por sus actos. El hecho de que se abriera camino hasta la base subterránea, encontrándose con numerosos enemigos a los que su señor de la ciudad no podía ni siquiera esperar derrotar, siendo atraído a una trampa y aún así salir victorioso. Pero lo que más les asustaba a ellos y a los demás Saiyans era el hecho de que el Saiyan solo había controlado parcialmente a otros Saiyans y los había hecho más fuertes, parte de esos Saiyans eran sus padres y aún así los había matado. Dazihine, y los demás de la generación mayor, podían entender en parte a Broly, ya que la mayoría de los que crecieron en el planeta Vegeta no tenían grandes relaciones con sus padres. Kanna también estaba obviamente conmocionada y miraba a Broly, aunque no sabía por qué, creía que Broly no era tan carente de emociones como él daba a entender. Una vez terminado todo el calvario, comenzó el juego de la espera. Esperaban información útil de la mente maestra y los resultados de las pruebas de los Saiyans. El nivel superior de la ciudad también estaba emocionado. Ya que la mente maestra había abandonado el planeta y atraído a numerosas razas, tenía que haber una forma de abandonar este planeta de forma segura. Muchas de las otras razas estaban ansiosas por marcharse, ya que se sentían algo amenazadas por los crecientes poderes de los Saiyan. Muchos de los Saiyans también querían marcharse, ya que querían devolver a su raza su gloria y luchar contra nuevos oponentes fuertes. Por supuesto, Broly también era uno de esos Saiyans. Conocía las alturas posibles y quería experimentar la cima. Además, había una bomba de relojería potencial en su cuerpo, que esencialmente significaría la muerte de su alma. Quería hacerse más fuerte y deshacerse de ella lo antes posible. Pensó en usar las bolas de dragón, pero no creía que Shenron tuviera suficiente poder para hacer algo contra esa alma antigua. Aún así quiso intentarlo, valía la pena. Decidió que primero quería ir a Namek y probar primero sus bolas de dragón, ya que eran más poderosas. Por supuesto, también quería conocer al elenco principal en acción, así que ya había hecho planes para reunirse con ellos. Pero todo esto solo podía ocurrir si encontraban una salida y mientras no lo hicieran, él entrenaba. También pidió a los científicos que mejorasen la cámara de gravedad. Ahora solo era capaz de aumentar la gravedad 10 veces la gravedad en la que se encontraban, lo que supondría 1000 veces la gravedad de la Tierra. Aún no había alcanzado los límites, ya que entrenaba por debajo de 600x, pero sabía que su cuerpo se estaba fortaleciendo rápidamente, sobre todo después de absorber toda la fuerza vital que los Cs habían reunido durante años. En su entrenamiento iba más allá de sus límites, rompiendo su cuerpo en el proceso, solo para que la fuerza vital lo reparara después. Entrenaba como un loco, sabía que esta oportunidad era difícil de conseguir. Así que la aprovechó al máximo. También pidió a los científicos que utilizaran el material del que estaba hecha la base subterránea para crear unas pesas resistentes para la futura alta gravedad. Su sala de entrenamiento empezó a mostrar su influencia, ya que cada vez se parecía más a un gimnasio, pero con ridículas cifras de peso en las máquinas. También empezó, como había prometido, a hacer sparring con sus compañeros. Kanna intentó explicar su experiencia con el Super Saiyan a los demás y como resultado Taro fue el primero en mostrar signos de otro avance. También mostró finalmente a Broly su habilidad obtenida del cristal. Era capaz de quemar fuerza vital, lo que le proporcionaba un breve aumento de poder, superando con creces sus límites. Era una carga pesada para el cuerpo, pero con la capacidad de Broly para generar fuerza vital, era una técnica adicional perfecta para él. Obviamente, Broly también estaba ansioso por aprenderla, pero quería esperar a digerir toda la energía, para que sus ganancias no se vieran mermadas. Calculó que tardaría 1 o 2 años en terminarlo todo, hasta entonces todo sería entrenamiento.
Capítulo 57. Después de la guerra han pasado más de 4 años desde que terminó la guerra contra el Z. Todas las razas lo han celebrado durante semanas tras hacerse pública la noticia. Muchas de las personas que solían vivir en aldeas empezaron a emigrar de Elpis y volvieron a sus pueblos queriendo reconstruir sus medios de vida. La población comenzó a extenderse de nuevo por todo el planeta. Se había iniciado una era de paz tras los años de guerra. Las razas que solían estar en guerra antes de la ET eran ahora socios comerciales y aliados. La crisis en forma de amenaza exterior que intentaba erradicarlos a todos, unió a las razas. Ahora que las razas tenían un lugar donde vivir, incluso los conflictos territoriales del pasado dejaron de existir. Este planeta estaba destinado a florecer en el futuro. Dado que las razas comerciaban entre sí y tenían más interacciones entre ellas, la tecnología avanzada ya no se limitaba a Elpis. Las razas convivían felizmente. Al principio, los altos mandos de las razas se sentían amenazados por los Saiyans. La raza era conocida como belicista después de todo. Después de que la fuerza de uno de los Saiyans aumentara a un nivel que los demás ni siquiera podían esperar alcanzar y siguiera sin hacer ningún movimiento, las razas fueron aceptando poco a poco que esos Saiyans no parecían tener ninguna intención de conquistar el planeta. Muchos incluso pensaban que eran bastante accesibles, salvo por su intenso deseo de batalla. Por supuesto, el hecho de que un Saiyan fuera el responsable de poner fin a la guerra, era motivo para que el público tuviera una opinión favorable sobre ellos. Aunque habían aceptado a los Saiyans, eso no significaba que ahora no quisieran abandonar este planeta. Casi todas las razas que fueron secuestradas a este planeta ahora se creían extintas y todas querían reconstruir lo que tenían en el pasado. Querían que los miembros de sus razas, que vagaban por este vasto universo, supieran que no estaban solos. Con esa motivación buscaron toda la información que obtuvieron a través de la mente maestra de los Ces. Descubrieron que utilizaba el poder de su señor para atravesar el problemático espacio en un lugar donde normalmente reinaba la calma. No tardaron mucho en encontrar ese lugar. Analizaron el espacio y descubrieron que no era tan tranquilo como se describía en sus notas. Llegaron a la conclusión de que debido a que la mente maestra no tenía ninguna razón para regresar al universo exterior, puesto que Broly ya estaba en este planeta, perturbó el espacio, para evitar ser encontrado accidentalmente. Hizo casi imposible atravesar el lugar que tomó para irse. Aunque el lugar ya no era transitable, los científicos analizando el espacio a su alrededor, obtuvieron información de que era la región más tranquila. Con esa información en mente, comenzaron a buscar otros lugares en el espacio que fueran igualmente tranquilos. Los Saiyans con el líquido negro, por otro lado, ya estaban curados después de medio año. A través de las notas sobre la creación de líquido negro, fueron capaces de crear algo para atraerlos fuera de los cuerpos. También han descompuesto el líquido para obtener más información sobre cómo se creó. Al final lo averiguaron, el truco era que necesitaba una energía desconocida específica que convertiría el líquido en un organismo vivo. De lo contrario, el líquido se disolvería en residuos inútiles. En otras palabras, solo ese señor o alguien con su energía sería capaz de crear más. Después de que esos Saiyans fueron curados, fueron forzados a integrarse a la sociedad. Estaban acostumbrados a conquistar planetas, pero ahora tenían que satisfacerse con sparrings y entrenamientos en cámaras de gravedad. Al principio muchos estaban insatisfechos ya que parte de la fuerza se les quedaba y sentían que eran lo suficientemente fuertes como para ser independientes. Pero aún se sentían intimidados por Broly y su equipo, así que no expresaron ninguna queja. Después de unos años, seguían pensando que los fuertes dominaban a los débiles, pero su naturaleza belicosa se había atenuado un poco. Broly también había estado ocupado estos últimos años. Había subestimado enormemente la fuerza vital que absorbía. Solo después de los 4 años de entrenamiento constante, sus células fueron capaces de digerir el poder y hacer lo suyo. Su fuerza se ha disparado en estos años. Sus células se fortalecieron hasta tal punto que casi nada en este planeta podía hacerle daño, y eso que estaba en su forma básica sin ki. Incluso si alguien le cogía desprevenido, tenía que ser increíblemente fuerte para hacerle daño. Al menos en este planeta, no debería existir alguien así. Aunque su ki estaba siendo suprimido por la inmensa fuerza vital, todavía era capaz de guiar una minúscula cantidad fuera de su cuerpo. A través de las dificultades para incluso manifestar su ki fuera de su cuerpo, su control creció inesperadamente. No solo aumentó su control, sino que también hubo un ligero cambio en su ki.
Debido a que apenas podía salir de su centro de ki, se acumuló en su interior y se condensó. Su ki era más grueso que el de otros y era increíblemente poderoso. Si se enfrentara a alguien con la misma cantidad de ki, Broly sin duda ganaría por puro poder. No importaba si su oponente estaba kilómetros por encima de él en control. Tras los 4 años de entrenamiento, se convirtió en un monstruo en todos los aspectos de la batalla, ya fuera su cuerpo aparentemente indestructible, su preciso control del ki, el poder de su propio ki o sus profundas artes marciales. Ya no había nadie en este planeta que pudiera rivalizar con él, pero eso no significaba que no pudiera mejorar. Broly sabía que su fuerza frente a Beerus no era más que una broma, pero también sabía que aún tenía una fuerza increíble escondida en su cuerpo. Ni siquiera dominaba aún su transformación legendaria ni había alcanzado un grado superior de la misma. También estaba el ki divino, que era exponencialmente más fuerte que el ki normal, lo que haría palidecer incluso al suyo frente a él. Pensar en estas cosas solo le hacía anticipar su futuro progreso. Ahora que digería la fuerza vital, el crecimiento de su fuerza corporal se ralentizaba. Él ya sabía que esto pasaría, su cuerpo todavía estaba muy subdesarrollado después de todo y no tenía nada como fuerza vital que pudiera impulsarlo ahora. Estimó que el tiempo que necesitaba para aumentar su fuerza corporal a través del entrenamiento sería demasiado lento. Obtendría un tremendo aumento de fuerza después de que su cuerpo alcanzara la edad adulta y el ritmo de su crecimiento también sería más rápido. Así que, en lugar de pasar su tiempo entrenando en la cámara de gravedad, quería buscar inspiración en este mundo y centrarse en su ki en el viaje, ya que le daría el mayor rendimiento por ahora. Con la experiencia de este viaje, quería inventar algunas técnicas nuevas que se adaptaran mejor a él. Sabía que este viaje no sería tan efectivo ya que era el más fuerte de este planeta y probablemente nada podría amenazarle ya, pero era algo que siempre había querido hacer, especialmente en su vida pasada. Quería viajar por un planeta, ver y experimentar el mundo de 1000 maneras diferentes. Más aún cuando la historia de este planeta le intrigaba, y quería desentrañarla y ver su pasado con sus propios ojos, y si encontraba más fragmentos de los cristales de origen, eso sería, por supuesto, una grata sorpresa. Así que sin tomarse demasiado tiempo para pensarlo, ya se despidió de Gine, Daz, sus tripulantes y todos sus condiscípulos y se dirigió a la salida. Capítulo 58. Viaje. Una figura subió volando una montaña y aterrizó en su cima. Los vientos eran fuertes y fríos, no era algo que una persona normal pudiera soportar, pero la figura se quedó allí y miró hacia la montaña por la que acababa de subir. Tenía la piel clara y era alto, medía más de 2 metros y era muy fornido. Tenía el pelo dorado y los ojos amarillos. Iba sin camiseta y llevaba unos pantalones blancos con un llamativo fajín rojo alrededor de la cintura, sujeto por un cinturón dorado con una gema azul en el centro. También llevaba unas botas doradas con una gema azul en la parte delantera, así como unos brazaletes dorados con la misma gema azul. Por supuesto, esta figura era Broly. La ropa que llevaba era una imitación de la que había visto llevar a su homólogo en la película. Después de llevarla él mismo, entendió de qué iba el Broly de la película. Era muy cómoda, y se sentía especialmente libre llevándola. Por supuesto, la razón principal por la que lo llevaba, era porque pensaba que quedaba bien. En ese momento se encontraba en subversión no a plena potencia de su transformación en Super Saiyan legendario y no le afectaba en absoluto este estado. Habían pasado 3 años desde que comenzó su viaje. Al principio solo cubría pequeñas distancias mientras se concentraba en tratar de mantener su estado Super Saiyan. Después de conseguirlo, lo utilizó con el menor rendimiento posible y fue capaz de ser comparable a su forma base suprimida. Y a partir de entonces, rara vez aumentó su potencia, solo para las batallas o, a veces, para volar montaña arriba, como ahora. Su potencia era minúscula en relación con su fuerza total. Ya había dominado por completo este estado y la transformación se había convertido en algo natural para él. Pero como esta era su forma de poder no completo, tenía un aumento limitado de su fuerza total. Mientras contemplaba la montaña sin que el viento le molestara, decidió adoptar su estado legendario. Hasta ahora había evitado hacerlo, ya que su ki era increíblemente poderoso y no tan fácil de dominar como el de otros Saiyans. Calculaba que los miembros de su tripulación probablemente ya habían alcanzado el Super Saiyan Full Power, tal vez incluso lo habían superado y se habían convertido en un Super Saiyan 2. Sabía que el vicio de la transformación le dejaría siempre atrás, pero la diferencia de fuerza hacía que mereciera la pena. Sintiendo cuánto poder se esconde dentro de sus células ya no quería tenerlo de otra manera.
Tal vez no alcanzaría el segundo nivel tan rápido como otros, pero su estado legendario ya era más fuerte que ese supuesto nivel superior de los Saiyans normales. Con su creciente maestría desenterró más fuerza de sus células y le pareció un océano sin fin. Se preparó, respiró hondo y gritó con todas sus fuerzas. Su grito resonó en los amplios valles. Su producción de ki aumentó hasta que el pico de la montaña se derrumbó bajo la presión. Broly, rodeado de una esfera de ki verde, empezó a flotar en el aire. La esfera comenzó a brillar intensamente como un segundo sol verde en el cielo. Durante un minuto brilló sobre la tierra hasta que disminuyó y reveló un gigante de 250 centímetros de altura dentro de la esfera. Broly frunció las cejas y sus abultados músculos se tensaron. Durante minutos flotó en el aire hasta que, finalmente, unas pupilas amarillas emergieron en sus ojos blancos. La transformación y la lucha por recobrar la consciencia fueron agobiantes. Broly jadeaba pesadamente, pero tenía una sonrisa brillante en el rostro. Golpeó bruscamente con el puño por encima de su cabeza y gritó. Su grito, al contrario que antes, no solo resonó, sino que provocó una avalancha gigante que descendió por la montaña y el golpe de su puño dispersó las nubes que había sobre él. Pudo retener la conciencia sin convertirse inmediatamente en un sádico monstruo de ira. Aunque todavía podía sentir que sus emociones estaban exaltadas, no obstante fue un éxito. Ahora era el momento de meditar y reducir su producción a un nivel soportable. Se sentó con las piernas cruzadas y comenzó su meditación, ya tenía experiencia con su estado predecesor y era rápido en el trabajo. Gracias a su capacidad de generar fuerza vital, era capaz de pasar días sin comer ni beber. Incluso el oxígeno le importaba menos. Con eso en mente, comenzó su meditación de una semana, tratando de dominar su estado de plena potencia. Incluso con su experiencia previa, tratar de reducir la salida de energía de su estado de plena potencia a un grado habitable, primero parecía imposible para Broly. Pero, ¿cómo podía ser una forma legendaria si era tan fácil de dominar? Al cabo de unas semanas, era capaz de entrar y salir fácilmente de esta transformación sin perder completamente la cabeza. Con esta nueva habilidad en la mano, reinició su viaje. Después de tanto tiempo, se sorprendió de lo que este planeta aún podía ofrecerle. Todo tipo de animales y vistas le daban la bienvenida cada día, mientras se desplazaba. El planeta era enorme, pero pronto terminaría su viaje, ya que casi lo había recorrido entero. En realidad, después de todos estos años, podría haber recorrido el planeta entero más de una vez, pero se trataba del viaje en sí. Viajando por este planeta sin prisas, podía experimentar el mundo desde una perspectiva diferente. Desde que llegó aquí había ido deprisa y le encantaban los rápidos resultados que daban sus esfuerzos, pero ahora también disfrutaba del tiempo libre, cuando paseaba por un río o escalaba una montaña. Pero no prefería uno por encima del otro, lo que realmente le gustaba de todo esto, era que él podría decidir su camino y nadie más. ¿Quería volar por una montaña o caminar contra las corrientes del río? ¿Dar un agradable paseo por un bosque o arrasarlo sin freno? La decisión sobre qué camino y cómo quería recorrerlo dependía de él. Aunque parecía que sus avances serían más lentos si se esforzaba menos, lo cierto era lo contrario. Gracias a esta nueva perspectiva, desarrolló nuevas técnicas y su control aumentó enormemente. Obviamente, su fuerza mental fue la que más aumentó, gracias a la lucha constante por mantenerse completamente consciente. Había adquirido una voluntad de hierro, ya nada podía doblegar su determinación. Pasaron otros 3 años mientras intentaba dominar su estado legendario. Acababa de cumplir 16 años y aún no había vuelto a Elpis ni una sola vez en los últimos años. Ahora se encontraba en una fuente termal salvaje disfrutando del agua caliente, mientras relajaba todo su cuerpo, aunque todavía en su transformación legendaria. Se tumbó mientras sentía que se derretía. Su maestría había alcanzado grandes cotas. De repente, el volcán situado no muy lejos de él entró en erupción en una espléndida explosión. Toneladas de litros de lava descendieron a la tierra. Broly se limitó a contemplar lo que en su vida anterior habría llamado un desastre natural, con una sonrisa en el rostro. Estaba bastante entretenido con el espectáculo, pero no era algo nuevo que experimentara. Miró el volcán y de repente sintió el impulso de mirarlo de cerca. Se acercó lentamente al volcán y miró el cráter con lava hirviendo en su interior. Lo que más le sorprendió fue que en el centro había una isla. Lo extraño era que crecían árboles verdes en abundancia. Capítulo 59. Isla Broly se acercó rápidamente a la isla para inspeccionarla. A medida que se acercaba, parecía haber entrado en algún tipo de barrera.
La temperatura en el interior rondaba los 20 grados centígrados. Todo un contraste con el calor abrasador del exterior, pensó Broly. Aterrizó en la isla y no se sintió diferente que si hubiera aterrizado en cualquier otro bosque. La sensación que tenía antes, regresó. Lo impulsaba en una dirección. Así que, por supuesto, fue en la otra dirección. Si sus sentimientos le instaban a ir allí, probablemente debería ir allí, pero no quería perderse ninguna otra cosa que pudiera haber en esta isla. Atravesó el bosque a toda velocidad y buscó en cada rincón. No tardó ni un minuto en hacerse una idea aproximada de la isla. No tardó tampoco porque la isla fuera pequeña, sino porque Broly era increíblemente rápido. Confiando en no perderse nada, se dirigió hacia la dirección que le atraía. No tardó mucho en ver cuál era su destino. Era un edificio monumental de 30 metros de altura con columnatas en todos los lados. A Broly le recordó a un antiguo templo griego. Entró y fue recibido por una gran vidriera, que representaba 3 formas diferentes. En la parte inferior, en el mismo nivel, había un corazón rojo de carne y hueso, un cuerpo humanoide verde y un sol azul. Encima de esas 3 figuras, había un triángulo dorado, en la parte superior. Broly no sabía por qué, pero podía sentir una clara conexión entre él y el corazón. Mirando hacia abajo desde la ventana, vio una escalera que conducía al suelo. Miró alrededor del templo pero no encontró nada más en la habitación. Empezó a bajar las escaleras hasta que se vio envuelto en una oscuridad total. Chasqueó los dedos y una esfera verde apareció en su mano. Dejó que la esfera volara hacia adelante, guiándole el camino. Bajó durante unos minutos, hasta que llegó al final de la escalera. Miró hacia adelante y solo vio un túnel. El túnel tenía unos 2 metros de ancho y 3 de alto. Era un poco pequeño para él, si quisiera, podría tocar el techo con su altura. Caminó durante un minuto hasta que una imagen iluminó el túnel por delante. Dispersó su esfera de ki y se colocó junto al cuadro mirando lo que se mostraba. Era un planeta azul rodeado por un triángulo formado por un corazón rojo, un humanoide verde y un sol azul. Eran los mismos que los del templo de arriba. Siguió caminando por el túnel hasta encontrar otra imagen con el mismo planeta, pero con una figura blanquiazul de pie sobre el mundo con los brazos a la espalda. Al principio no se dio cuenta, pero los colores latían ligeramente y no pudo evitar tocarlo. En cuanto lo hizo, la figura pareció cobrar vida. Empezó a levantar los brazos y de él se extendió una luz blanca que cubrió todo el planeta. La luz se atenuó y volvió a mostrarse la imagen inmóvil anterior. Pensó un momento y se volvió, se dirigió a la primera imagen y mientras pensaba los colores también latían. Tocó el corazón y de repente aparecieron sombras de humanoides en el planeta. Creció hasta tal punto que llenó el planeta mostrado hasta que volvió a retroceder. Volvió a bajar por el túnel hasta llegar a la tercera imagen y a las siguientes. En total había 8 imágenes que representaban escenas diferentes. A su entender, debería ser la historia de este planeta y su llegada a este universo. Primero, la era de felicidad en la que las razas del planeta prosperaron hasta que llegó una figura que intentó destruir el planeta. Con la protección de esos 3 símbolos el planeta se salvó pero el espacio destruido absorbió su planeta y atravesaron el espacio distorsionado. Durante todo el viaje estuvieron cubiertos por las luces de los 3 símbolos, pero en su camino los símbolos empezaron a resquebrajarse y a deshacerse en el viaje, desapareciendo en el espacio distorsionado. Solo un fragmento del corazón rojo permaneció en el planeta, mientras que el resto desapareció. Teniendo en cuenta lo que el señor de la ciudad le había dicho sobre los cristales de origen, esos 3 símbolos parecían representar esos cristales. Un cristal de sangre, un cristal de espíritu y un cristal de energía. Podía decir que el corazón era el cristal de sangre, en cuanto a los otros, interpretó el sol como el cristal de energía y el humanoide como el de espíritu. Ahora también tenía sentido porque sentía una ligera conexión con el corazón, ya que había absorbido un fragmento de él. Tras observar la última imagen, caminó por el túnel hasta que una tenue luz amarillenta iluminó el final del túnel. El túnel se abrió en un gran vestíbulo con innumerables luces en el techo que iluminaban la estancia. Miró al techo, que estaba lleno de puntos. La mayoría eran blancos, pero algunos tenían los colores de los símbolos. Había unos 3 de cada color esparcidos por el techo. El símbolo más grande estaba en el centro, brillando intensamente en un tono rojo. Lo analizó antes de que sus ojos se abrieran de par en par. Estos puntos no están dispuestos al azar. Esto representa un mapa estelar. El gran punto rojo es este planeta. ¿Eso significa que los otros fragmentos aún existen? No. Tal vez.
Aunque puede representar dónde solían estar los fragmentos, no significa que aún existan. Broly reflexionó un rato antes de sacar un pequeño rectángulo delgado, lo estiró hasta el tamaño de un smartphone y lo levantó. Con un toque, fotografió el techo y lo mostró en un dispositivo parecido a una tableta. Esta cosa hacía las veces de cámara y de cuaderno que traía para su viaje. Quería tener algo que le sirviera de referencia en el futuro. Cuando algo le inspiraba, lo fotografiaba para poder volver a verlo más tarde. Miró la foto que había hecho y quedó satisfecho. En el futuro visitaría esos planetas en busca de esos fragmentos. Mientras pensaba en ello, no pudo evitar una sonrisa que rápidamente se transformó en ceño fruncido. Esta es realmente una gran oportunidad para aumentar las habilidades y la fuerza de uno, pero ¿por qué lo dejan aquí para que todo el mundo lo revise? ¿Querían que otros lo encontraran? Parecían adorar esos cristales, tendría sentido que destruyeran toda evidencia de su ubicación, para que no fueran arrebatados por otros. Bueno, lo que les convenga. Yo solo me beneficiaré de su desinterés. Miró alrededor de la sala y no pudo encontrar nada más aparte de 3 cuadros diferentes de cuerpos humanoides con hilos que los atravesaban. Se acercó al rojo y lo miró de cerca. Con el segundo, se convenció cada vez más de que ese era el método de absorción. Sin dudarlo, se acercó a las otras imágenes y se dio cuenta de que, a pesar de ser diferentes, tenían algunas similitudes. Estaba claro que se trataba del método para absorber los otros cristales. Broly no pudo aguantar más su alegría y se rió a carcajadas, su risa resonó en el pasillo y en el túnel. Rápidamente tomó algunas fotos y grabó esos métodos en su memoria. Como solo tendría que seguir la corriente, rápidamente los recordó todos. Ya seguro de que no quedaba nada de interés, salió rápidamente al exterior. Al no percibir nada inusual, voló y salió de la barrera. Miró hacia atrás y vio cómo la isla era inundada lentamente por la lava. Capítulo 60. De vuelta en el piso observó la isla desaparecer en la lava durante un minuto, antes de continuar su viaje. Después de otro mes había recorrido todo el planeta y no estaba lejos de Elpis. Había deshecho su transformación hacía una semana, al estancarse con su maestría. Quería volver a fortalecer su base y acostumbrarse de nuevo. En el último año empezó a crecer en altura de nuevo. Al principio no se había dado cuenta, pero su estado legendario no impidió que su cuerpo madurara. En su base, ahora medía 2,1 metros, casi tanto como el adulto de las películas. Si realmente se representa lo alto que crecería, solo serían unos centímetros más lo que podría crecer. Al parecer, la fuerza vital adicional había acelerado su crecimiento o su ritmo de maduración. Estaba de pie sobre un árbol mirando la aparentemente diminuta ciudad centelleante en la distancia. Lo único que llevaba consigo era una bolsa marrón del tamaño de un puño en la cintura, oculta bajo su faja roja, en la que solo llevaba su tableta. No necesitaba ningún otro objeto. Es hora de regresar y, con suerte, de abandonar este planeta. Con solo su ropa y su bolsa encima, caminó hacia la ciudad. Después de una hora había llegado a la puerta de Elpis. Como de costumbre, había mucho tráfico. También vio más gente en los coches que viajaban alrededor. En comparación con los tiempos de guerra, solo había unas pocas patrullas vigilando las murallas y la puerta. Se acercó a la puerta y quiso entrar. Un guardia entrecerró los ojos al ver acercarse a Broly. ¡Alto! Su identificación y sus papeles para entrar. El guardia le cerró el paso y le tendió la mano. HMPH otro que piensa que puede entrar como le plazca. Los mendigos deberíais vivir en vuestros pueblos. Pensó el guardia. Miró con asco la ropa sucia que llevaba aquel tipo. Aunque parece haber sido ropa cara en el pasado, pero ahora tiene hasta agujeros en los pantalones y ni siquiera tiene camisa. Probablemente otro que no pudo salir al exterior después de la guerra y ahora vuelve con los últimos objetos de valor que tiene para volver a entrar. Probablemente lo lleva bajo esa faja. Un brillo codicioso apareció en los ojos del guardia. Broly no pareció oírle, ya que miró a su alrededor, sin aminorar la marcha. Se abalanzó sobre el guardia. El guardia se sorprendió por un momento, pero poco después sus labios se curvaron hacia arriba. El guardia saltó hacia atrás al suelo, mientras gritaba. ¡Auk! Gritó exageradamente mientras rodaba por el suelo mientras se cubría la cara con las manos. Echó un vistazo a través de sus dedos, mientras pensaba. Jeje. Puedes olvidarte de entrar, me aseguro de que saldrás sin nada. Pero no vio lo que esperaba. Broly parecía seguir ocupado mirando a su alrededor, mientras pisaba al guardia. Oh, no te había visto. ¿No deberías ponerte en medio? ¿Qué pasa si te atropella un coche?
Diciendo esas palabras, Broly le pasó por encima y se adentró en la ciudad. ¿Qué cojones? Quieto. El guardia sacó un cañón láser de su funda y apuntó a Broly. Al ver que Broly no se detenía, el guardia gritó. ¿Quién te crees que eres? Detente ahí mismo en nombre de la ley. Al ser ignorado de nuevo, el guardia perdió los nervios y apretó el gatillo. Al contacto, el disparo explotó, cubriendo a Broly en una cortina de humo. El guardia sonrió satisfecho ante la idea de matar a aquel tipo. HMPH. Eso te pasa por faltarme al respeto. Yo decido quién entra en la ciudad. Cuando el humo se calmó, la expresión del guardia cambió a una de sorpresa. ¿Cómo sigues vivo? Balbuceó el guardia al ver a Broly completamente ileso, mirándole fijamente. ¿Oh? ¿Querías matarme? Broly sonrió al guardia. El guardia se dio cuenta de que se había metido con quien no debía. Su corazón latió una vez más, antes de detenerse para no volver a latir. El guardia se desplomó en el suelo con una expresión de dolor en el rostro, mientras se agarraba el pecho. Toda la situación creó una gran conmoción. Aparecieron otros guardias, pero Broly ya había desaparecido. En el palacio del señor de la ciudad había docenas de caras nuevas, todas con talento por derecho propio, pero no era nada frente a Broly, que avanzaba a toda velocidad por los pasillos. Llegó rápidamente a su habitación, la desbloqueó con su huella dactilar y entró. Cerró la puerta y entró en el cuarto de baño, que era la primera puerta a la derecha. Se desnudó y se duchó. Después de una ducha caliente se secó el pelo con una toalla que colgaba a un lado. ¿Aún ponen toallas limpias aquí? Se dirigió al armario del dormitorio para ponerse ropa nueva. Me pregunto si podré ponérmelas. Abrió el armario y encontró algunas armaduras de batalla colgadas, pero eran demasiado pequeñas para él y eran para mujeres. Se puso la toalla alrededor de la cintura y miró a su alrededor. Se dio cuenta de que aquella no podía ser su habitación, estaba decorada, con un montón de plantas y cortinas rosas. ¿Se ha movido alguien dentro? Broly sintió movimiento procedente de la cama. Al principio no se dio cuenta de que había alguien allí, ya que normalmente desactivaba su capacidad de percibir la fuerza vital para afinar sus otros sentidos. Cruzó la habitación en dirección a la cama y vio a una joven abrazada a su manta. Era delgada pero bien tonificada. Su pelo negro se extendía sobre la almohada y una cola marrón le rodeaba la cintura. El contraste de su gran trasero y su cintura más pequeña haría babear a la mayoría de los hombres. Llevaba unos pantalones cortos que parecían ser una talla más pequeña, ya que su trasero lo estiraba. Su camiseta de tirantes también resaltaba su pecho, que no perdía nada frente a su trasero. Se dio la vuelta y pegó el culo al techo. Broly no pudo resistirse y le dio una buena bofetada. Su bofetada envió ondas sobre su piel, mientras disfrutaba de la sensación de hormigueo que provenía de su mano. Ella señaló a Broly mientras gritaba. Broly esperó a que dejara de gritar. ¿Eres tú, Broly? Por fin has vuelto. Ella saltó y lo abrazó. Solo le llegaba al pecho, ya que solo medía 165 centímetros. ¿Eh? Alea, has crecido. Ya deberías tener 18 años, ¿no? Dijo mientras le agarraba el trasero, la apretó un poco y disfrutó de la sensación suave, pero firme, hasta que su mano perdió el contacto. Alea escapó de su agarre y tenía un rubor feroz en la cara. Se cubrió el culo mientras le gritaba. Agarrándote el culo. Por cierto, ¿qué haces en mi habitación? Preguntó Broly. Ella seguía cubriéndose el trasero con las manos, mientras lo miraba incrédula y se limitó a responder. Como había más discípulos, no podíamos dejar tu habitación desocupada. Así que pensé en reservarla para ti, no pensé que me asaltarías cuando estoy durmiendo. Uy, gracias, supongo. ¿Tienes al menos mi hide entonces? Necesito algo que ponerme. ¿Eh? Ella lo miró, de arriba a abajo, antes de que su rubor se extendiera hasta sus orejas. Sí, espera aquí. Gritó antes de rebuscar en su armario, hasta que sacó su ji blanco y se lo lanzó. Broly lo cogió y se puso los pantalones, ya que no podía ponerse otra cosa. Al menos ve al baño. Gritó Alea y se dio la vuelta. Necesito ropa nueva cuanto antes. Bueno, por ahora dejo que mis tobillos tomen un poco de aire y, de todos modos, ¿quién necesita una camisa? Dijo Broly mientras se miraba al espejo de la pared. Vamos a comer algo, me muero de hambre. HMM. Ella le robó un par de miradas. Vamos a comer, puedes mirar después. De acuerdo, déjame cambiarme primero, mientras tú esperas fuera. Alea lo empujó fuera de la puerta, antes de cerrarla de golpe. Se apoyó en la pared y se miró la mano, supongo que mi libido se vio afectada por mi cuerpo.